Antes que nada, gracias a ustedes por su asistencia y su paciencia, y al doctor Gustavo y al comité del organizador del Congreso por permitirme presentarles nuestra experiencia en trasplante de donante vivo. A la derecha ven a mi profesor, el doctor Ruud Krom. Él fue iniciador del programa de trasplante, primero en la Universidad de Groningen en Holanda, después en la Clínica Mayo. Él fue reclutado de allá hasta acá por el hecho de haber sido una de las 4 personas que firmó el documento, junto con el doctor Starzl, con el doctor Roy Kalne y el doctor Rudolf Pickelmeier, acerca de que el trasplante ya no era un procedimiento experimental, sino un procedimiento que se podía aplicar en humanos. Entonces, la Clínica Mayo fue a Groningen, lo vio y lo reclutaron para iniciar el programa en Rochester ahí. Y él, gracias a Dios, fue mi profesor, ya está retirado y esa medalla que tienen es una medalla que le dieron al mérito. Después de haber estado ahí un tiempo, regreso a México, empezamos los trasplantes de cadáver en el Hospital Civil de Guadalajara. ¿Qué hay que decir de esto? Bueno, al llegar a México, al igual que muchas de las personas que se entrenan fuera, pues empieza uno a pensar en que las cosas pues obviamente son muy diferentes de cómo te entrenaste a cómo están en tu país. Pero ese no fue obstáculo porque encontramos en México, como hemos encontrado aquí y en cualquier parte a donde hemos ido, gente con extraordinario talento que su circunstancia de vida no le permitió haber estado, pero que tiene la calidad para estar en cualquier hospital del mundo, que puede aprender y que puede desarrollarse y tiene la conciencia, los conocimientos, y si no los tiene, los obtiene para estar en un programa de esta magnitud. ¿A qué voy con esto? Es que el material humano necesario para un programa de trasplante de hígado se encuentra presente en nuestras instituciones, en nuestros hospitales, y que es cosa de rascarle y se encuentra y se rodea uno de las personas. En cuanto a la infraestructura, pues la infraestructura para hacer un trasplante de hígado y en general uno de cadáver, pues es cualquier material que hace cirugía cardiovascular se tiene para hacer cirugía de trasplante de hígado. El banco de sangre podrá repelar un poquito más al principio y ahorita no tanto, pero se tiene, ¿no? Para ser donante vivo sí se ocupan un par de aparatos extras, pero ya con tantas compañías que compran y rentan aparatos, no se vuelve entonces una inversión de una institución para hacer un trasplante, sino que se renta todos aquellos insumos o aparatos que son extra y que solamente se ocupan para ese fin específico, y que las compañías, por ejemplo, el cuchillo especial para cortar el hígado que se llama CUSA, pues lo rentan para cirugía de espina, cirugía cerebral, cirugía de otras cosas, y no tiene entonces que convertirse en una inversión local. Es obligación de cada país desarrollar su programa de sustentabilidad de órganos. Y es ahí donde, pues sí, de México hacia abajo, en muchas partes de Latinoamérica y Centroamérica, estamos muy atrasados. Pero no estamos atrasados por el hecho de que la población en sí no quiera donar. Hay áreas de México, Guanajuato por ejemplo, donde están bien organizados, donde tienen coordinador hospitalario, gente entrenada, y tienen tasas de donación arriba del 60%, 60% de las peticiones son positivas. Y ha habido épocas, que desgraciadamente así es, en Sinaloa, en Jalisco, donde se ha contado con el apoyo de la autoridad para tener coordinadores y se han obtenido ese tipo de donaciones, 40-50% de la gente con muerte cerebral que dice que sí a la donación. Lo mismo pasa con los latinos en Estados Unidos. Los latinos en Estados Unidos son el grupo étnico que más dona. Entre el 60 y 80% de la gente que se le piden órganos dona. Entonces no está en la cultura de la donación, no está en la cultura de la gente. Hemos obtenido donaciones en el sur de grupos indígenas maya en donde se ocupó un traductor y la gente entendió el concepto de muerte cerebral y la gente donó. Entonces, poner la culpa de la falta de donantes en el hecho de que no hay cultura de la población no es una verdad. Es una verdad, sería una verdad
Si tuviéramos coordinadores hospitalarios en todos los lugares donde hay muertos cerebrales y se les preguntara y tuviéramos tasas de consentimiento del 10%, pues sí, habría que intentar. Pero eso no es cierto. No tenemos coordinadores hospitalarios entrenados y suficientes en áreas en donde están los pacientes con muerte cerebral. Entonces, mientras eso no cambie, no va a haber donantes. Es muy sencillo. Entonces, podrán cambiar leyes de consentimiento presunto, podrán cambiar leyes de lo que ustedes quieran. Si no hay un coordinador hospitalario profesionalizado, con sueldo y salario y responsabilidad y métricas y un sistema para que se le apoye, para que pueda hacer HIV al donante a las 12 de la noche, para que pueda hacer hepatitis B, para hepatitis C, para tomar un perfil hepático, bioquímica, para que terapia intensiva le informe, porque no puede estar viviendo 24 horas en el hospital, para que neurocirugía tome los electros o angiografías cerebrales a esa hora de la noche. ¿Sí? Mientras no haya un apoyo local, no podemos decir que la gente no está donando. No están donando porque no tenemos la infraestructura humana y logística, y eso viene a ser el interés de la autoridad sobre la donación cadavérica. Si hay interés de la autoridad, hay donantes cadavéricos. Si no hay interés, no habrá. Pero dejemos de decir que es una cuestión cultural, porque no lo es. No lo es en México, no lo es en Guatemala, no lo es con los latinos que viven en Estados Unidos, y no lo es en Chile, que tiene tantas buenas, no lo es en Colombia, no lo es en Brasil. Entonces no es latinoamericano el problema, es un problema de organización regional. En México hay áreas de mucha donación porque están muy bien organizados, hay áreas de muy mala donación. Y hay áreas que han tenido donación muy alta porque al gobierno estatal le interesó y de repente el gobierno estatal le dejó de interesar y ya no hay donación. Entonces es quizá tan simple o tan complejo como eso. Para que esto llegue a nosotros faltan muchos años, muchos años. Muchos de nosotros quizá nunca lo vayamos a ver, pero se sigue trabajando. Las tasas de donación, aún en países como Corea, vean, tienen tasas de donación, o sea, el número de trasplantes, no sé dónde está el láser. Bueno, el número de trasplantes por donante cadavérico de hígados ese año fueron 395, arriba de México, ¿sí? Y de vivo relacionado, 1147. O sea, ellos tienen un 20% de cadáver y con eso hacen arriba que lo que hace México. Los muertos cerebrales están en nuestros hospitales, los accidentes suceden, las violencias, los tumores, bla, bla, bla. Es cosa de hablar con las familias. No tenemos todavía esto del donante a corazón parado. Estamos trabajando en las máquinas de perfusión que van a ampliar la disponibilidad de órganos que son de criterios marginales. Todavía no están al alcance en nuestro medio, pero se está trabajando fuertemente en esto, en el mundo, pero se tiene que llegar a importar para que los poquitos órganos que haya puedan ser utilizados. Y esta es la hielera del futuro, que va a traer su bombita de perfusión, su oxigenador, su hielo, bla, bla, bla. ¿Por qué va a haber pacientes? Porque seguimos comiendo mal y bebiendo de más. Y eso es un problema mundial, no va a detenerse con nada. El alcohol es un problema que está en aumento, y el problema de obesidad es un problema que está en aumento. Y eso no hay nada que nosotros podamos hacer, y las políticas de salud pública tampoco, pues con que la gente come y bebe lo que le da la gana, y pues está muy difícil. Que el hígado, como hay estudiantes de medicina, voy rápido, el hígado de estar sano a ser cirrótico pasa por varias etapas. O sea, una persona que llega y que les diga, tengo cirrosis y estoy descompensado, eso quiere decir que sucedió hace años. Se dio cuenta hace 6 meses, pero este paciente lleva dañando su hígado, o el hígado siendo dañado por una enfermedad, por muchos años. Y llega un momento en que se descompensa, y es ahí donde la descompensación le marca la vida. El paciente con cirrosis compensada va a vivir una cantidad de años, pero una vez que se descompensa, por cualquiera de esas razones, ya va a vivir poco, ¿sí?
La cirrosis es un hígado duro, funciona como una represa, el flujo portal no circula y genera hipertensión portal. Y una vez se descompensa la cirrosis, es una sentencia de muerte a mediano plazo. La principal causa de descompensación es ascitis, y el cirrótico que continúa con el insulto sobre el hígado se va a descompensar tarde que temprano. Se puede regresar la cirrosis en pacientes que se les quita el insulto, como en pacientes con hepatitis C o hepatitis o alcohol o obesidad. Cuando se les quita eso puede desaparecer en forma importante la cirrosis, desaparecer un poco la hipertensión portal y desaparecer y estabilizarse y compensarse. Esto le pasa al paciente con B con tratamiento, con C con tratamiento, con obesidad que se opera, tiene manga gástrica o se pone a dieta, o el paciente con alcohol que deja de tomar si no está en etapa terminal. Me voy a ir más rápido. Entonces el trasplante está indicado en pacientes cuya vida está amenazada por el hígado. Cuando llegaron a esa etapa de cirrosis descompensada y ya ni aun quitando el estímulo que lo llevó a eso, que muchas veces no se sabe, porque muchos pacientes no tienen una etiología clara, el hígado va a seguirse deteriorando. Hay que enviar a esos enfermos a tratar de salvarles la vida a través de un trasplante. El trasplante se beneficia en pacientes que tienen un MELD, una tasa de descompensación de 13 para arriba. Abajo de 13, como no tengan un cáncer, realmente la sobrevida es mejor sin trasplante que con trasplante. El acceso al trasplante está limitado por la condición socioeconómica, por la situación financiera, etcétera. Recordemos que la cirrosis es una enfermedad que afecta a todos órganos y sistemas, da desnutrición, da falla renal, da una cardiomiopatía, da complicaciones pulmonares, y que una de las complicaciones más severas es la falla metabólica que genera que vayan perdiendo masa muscular y se vayan debilitando. Y más cuando tenemos pacientes que de entrada les restringimos la proteína y la alimentación, contribuimos a su descompensación. Entonces, si algo puede quedarles de enseñanza es que al cirrótico no se le restringe la alimentación y la ingesta proteica, sino está en etapas muy tardías cuando todas las medidas antiencefalopatía ya fallaron. No como entrada a la consulta, hola, buenas tardes, usted tiene una dieta sin sal, sin agua y sin proteína. Es con la sal para que coma, con la proteína que tolere y sin agua solamente cuando el sodio baje 130, si no el agua es libre. El problema de la retención de líquido no es un problema de agua. Aparte, el cirrótico aún compensado puede tener insultos como una neumonía, como COVID, que lo pueden empinar, que le pueden causar una descompensación que lo puede llevar a la muerte. Aunque esté compensado, tenemos que tener al paciente en vigilancia para ver que no haya un insulto extra que lo pueda descompensar en forma súbita. Que el paciente cirrótico, cuando se descompensa, hay que encontrar esa ventana en donde se pueda operar. No operarlo cuando está decaído, sino tratar de estabilizar esa descompensación y llevarlo ahí a esa ventana donde es operable. El hígado tiene una increíble capacidad de regeneración, reconocida míticamente desde hace muchos años. El donante vivo se hace porque los trasplantes de órganos cadavéricos no satisfacen ni en países desarrollados la demanda a la que se tiene, ni en países en donde no hay donación cadavérica, no satisface la demanda de los pacientes que requieren trasplante. Aún en Estados Unidos, que se hicieron 8,000 trasplantes el año pasado, el número de trasplantes de donante vivo sigue en aumento. El criterio de asignación en Estados Unidos es el MEL, y van a cambiar ahora el MEL 2.0, que va a agregar albúmina y edad, y aún así no toma en cuenta encefalopatía, no toma en cuenta edad, no toma en cuenta ascitis,
no toma en cuenta trombosis portal, no toma en cuenta muchas cosas que ustedes pueden ver que su paciente cirrótico está terriblemente, no toma en cuenta peritonitis, terriblemente enfermo y está próximo a morir y aún así tiene 13 puntos de MEL. Entonces, ese es el sistema que tenían que escoger un sistema. Escogieron MEL, es lo que mejor les funciona, pero por supuesto que es imperfecto. ¿Qué hay de un paciente que está en la lista de espera? Bueno, una buena cantidad son trasplantados, pero aún así una buena cantidad son, mueren o son desenlistados. Si le encontrara este láser. ¿Este láser? Ah, no tengo láser. Bueno, esta gráfica, cualquiera de las dos, dice, ¿qué le pasa al paciente de una cohorte que tiene donante vivo? Es la anaranjada. ¿Y qué le pasa a la cohorte de pacientes que está listado para donante cadavérico? El que tiene donante vivo tiene mejor posibilidad de vivir que el que está enlistado en cadáver. ¿Por qué? Está en Estados Unidos. Porque el paciente para donante cadavérico va a tener que caer a un extremo de gravedad, un MEL muy alto para que le asignen un órgano, ¿sí? Sus condiciones generales van a ser muy malas. Pues entre la mortalidad que eso genera y la mortalidad que genera el esperar, mucha gente puede morir una peritonitis, ¿sí? Esa sobrevida del paciente en donante vivo, ¿sí? es peor que la gente que está estable, tiene su donante y se presenta y se opera en esa ventana de oportunidad. Esta es la mortalidad, la probabilidad de muerte del paciente enlistado que está esperando un donante cadavérico contra el paciente que tiene un donante vivo. Entonces, está demostrado que es mejor operarte en situación electiva con donante vivo versus esperar un cadáver. En el mundo occidental hay países, excepto Suecia, que tienen más donantes que receptores y por eso han empezado el programa de metástasis colorectales, pero la realidad en el resto del mundo no es así. Entonces, un donante vivo les ofrece la oportunidad que sea en tiempo, disminuye la morbilidad en lista de espera y nos da un hígado que es sano, hemos estudiado bien, no tenemos que andar corriendo con un donante que tiene 70 años, con un índice de masa corporal de 28, 30, que traía el sodio en 125 o en 150 y tantos, con algo de aminas y que está a 6 horas de distancia y que andamos persignándonos a la Virgen a ver si ese hígado va a jalar o no va a jalar. La última frase quizás sea un poco controversial y es algo de lo que estábamos hablando. ¿Será posible además que el donante vivo pueda ser fuente de trasplante para aquellos pacientes que no cumplen los criterios absolutos para ser trasplantados por un carcinoma colorectal o para un carcinoma, metástasis colorectales, como vamos a ver más tarde, pero que tengan mejor sobrevida que el tratamiento estándar? Si la sobrevida a 5 años del tratamiento de resección de metástasis colorectales con todo y quimio puede ser 20% y el tratamiento del trasplante bajo ciertas circunstancias de ciertos pacientes con mets colorectales, la sobrevida a 5 años puede ser 50%, aunque no todo es libre de enfermedad. ¿Valdrá la pena hacer este tipo de trasplantes paliativos en donde se le puedan ofrecer 3 o 4 años más al enfermo, pero ya sin una enfermedad hepática? Ese es un concepto que queda todavía en el aire. Y últimamente se ha utilizado también el trasplante en pacientes gravemente enfermos que tienen síndrome hepatorenal y que puede prolongar la vida antes de quererlos meter a un trasplante de urgencia con un donante marginal cadavérico. ¿Cómo se estudia el donante? Igual que el cadavérico, se le hace un extenso estudio de todo su cuerpo y todo organismo, enfermedades metabólicas del hígado que puedan estar ocultas como alfa-1 antitripsina, etcétera, y enfermedades de la coagulación
como deficiencia de factor Leiden, para saber que no tenga un síndrome procoagulante subclínico o una enfermedad hepática genética o subclínica que se pueda manifestar en el futuro. Hay que considerar el riesgo-beneficio de una donación, porque en el caso de donación cadavérica, la persona que dona ya es un cuerpo. En el caso del donante vivo, existe un riesgo de morbilidad y mortalidad, ¿sí?, en el donante. Entonces, solamente ofrecer este tipo de trasplantes a aquellos enfermos que tengan una posibilidad razonable de vivir, ¿sí?, que no sea un trasplante inútil, fútil, como se diría, ¿sí? Entonces, buscar los criterios para definir esto, que sigue siendo un área que se está moviendo a la derecha y a la izquierda según va avanzando la ciencia. Básicamente es una persona de 18 a 60 años, con un índice de masa corporal menor a 30, con un, que está bien, no tiene diabetes, no tiene enfermedad psiquiátrica, que puede dar suficiente hígado y quedarse con suficiente hígado, que no tiene ningún tipo de fibrosis y que tiene una consulta hematológica, o sea, no tiene una enfermedad procoagulante y que es altruista, puede ser familiar o no familiar. En la ley mexicana se permite el no familiar. Sí existe la posibilidad de que el paciente pierda peso si está con un poquito de obesidad antes del trasplante para que caiga dentro de los parámetros de lo que puede hacer la donación. Y esto lo vemos con alguna frecuencia. ¿Sí? La sobrevida es básicamente igual en pacientes con masa hepática, índice de masa corporal entre 30 y arriba de 30. Sin embargo, es mejor tenerlos con la menor cantidad de grasa posible en su cuerpo. Estos pacientes con BMI alto eran pacientes que no tenían esteatosis hepática, que son realmente también raros. Pero la ganancia de peso post donación es una cuestión significativa y eso nos debe preocupar porque ese hígado remanente va a ser sometido a problemas de regeneración y quizá en el futuro a esteatohepatitis, aunque ya sea un hígado completo, porque el paciente de entrada sabemos que tiene la impulsividad de la ganancia de peso. De edad, la mayoría de la gente es joven. Y un donante marginal sería estos criterios que están de este lado, son mayores, que tenga esteatosis. Eso no lo haremos nosotros en el futuro inmediato ni después. Esto es para centros como Corea o Taiwán que pueden hacer 1000 trasplantes y pueden darse el lujo de empujar un poquito la regla para obtener un donante donde no había. ¿De qué depende de que haya un éxito en el trasplante? Depende qué injerto tenemos, cuánta sangre le llegue, qué tan bien nos quede la reconstrucción, qué tan grave está el receptor y cuál es la calidad del donante. De la calidad del donante, la edad, la esteatosis y el tiempo que tardemos entre quitarlo y ponerlo. La severidad, el MEL, PUG o los que tenga falla orgánicas como las escalas de Cliff-Sofa. Estos son cuestiones del paciente, ¿sí? El injerto dependerá del tamaño del donante. El flujo del portal dependerá de la hemodinámica interna, pero sí hay manera de que podamos intervenir. Y en el outflow, en la manera en que diseñemos la salida de la sangre, también está en nuestras manos como cirujanos. Entonces, hay dos factores modificables quirúrgicamente y hay varios factores que no son modificables. Lo modificable es modular el flujo portal y modificar el flujo de salida. La primera gráfica es cuánta sangre le llega a un hígado, un medio de 98 mililitros por 100 gramos, ¿sí? Y a un vivo relacionado, como es medio hígado, le llegan 180, 174 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Esa cantidad de flujo es demasiada para el sinusoide. Al llegarle esa cantidad lo destruye y puede provocar hemorragia perisinusoidal y hacer que el injerto falle únicamente por hiperflujo en el sinusoide.
Si sobreponemos las dos gráficas, vemos cómo hay una hiperperfusión del injerto. Por otro lado, el hígado funcional depende de todo el lóbulo derecho, que está compuesto de los segmentos 6 y 7 en verde, y del segmento 5, que es el azul, y del 5 el rosa y el 8 el azul, que drenan en venas hacia la suprahepática media, y esa parte del injerto está en riesgo si no está bien drenado. Entonces, puede ser que pongamos esto, pero si no estamos bien drenados, en cuanto al 5 y al 8, estamos realmente nada más poniendo el 6 y el 7. Y entonces, lo que pesa el injerto no es exactamente lo que estamos trasplantando, pues los pedazos no drenados no están siendo funcionales. Ya podemos hacer la hepatectomía virtual y calcular qué es lo que va a suceder, y esto es lo que pasa cuando no quedan bien drenados los segmentos 5 y 8, quedan isquémicos, congestivos, no funcionales, y el paciente va a sufrir porque realmente el trasplante está siendo únicamente de los segmentos posteriores 6 y 7. Este es el flujo portal, ¿sí? ¿Cómo lo podemos modificar? El flujo portal depende, como ustedes ya saben, de la mesentérica y de la esplénica. ¿Qué podemos hacer para minimizarlo? Ligar la esplénica, hacer un pequeño shunt portocavo o devascularizar, o a veces hasta poner una pequeña bandita en la vena porta. Hay que modular el flujo portal para que la presión dentro de la vena porta del injerto no supere los 15 milímetros de mercurio en cuanto al inflow, y si pudiéramos medirlo, que no tenga un flujo mayor a 100, 120 mililitros por 100 gramos de tejido, ¿sí? También hay que prevenir que la arteria esplénica sea tan grande que se robe todo el flujo del tronco celíaco y deje poco flujo en la arteria. La ligadura de la arteria esplénica nos da para disminuir el flujo portal casi un 15 o un 20% y aumentar el flujo hepático. Esa es una manera de modular el flujo de entrada, porque acuérdense, tenemos medio órgano, no podemos hiperperfundirlo. Y también tenemos que cuidar que no se nos esté escapando el flujo de la porta. Este es un shunt esplenorenal espontáneo, ¿sí? Y al abrir la porta vemos un chorrito de nada, y ese flujo está yéndose todo por este shunt esplenorenal espontáneo. Este es otro. Entonces hay que ligar todas las colaterales posibles para evitar por un lado el efecto de robo, pero también hay que medir la función, el hiperflujo, para evitar la destrucción del injerto por hiperflujo. Entonces, hay que ligar las colaterales y hay que modular el inflow a través de la ligadura de la esplénica u otras técnicas. Esto no nada más para el transoperatorio. Cuando hay se pone el trasplante, si el paciente está sobrecargado de volumen, ¿sí?, el ventrículo derecho va a transmitir esa presión a las venas suprahepáticas y el flujo portal todavía va a ser más alto, puede haber más daño hemodinámico. O si hay cualquier episodio de rechazo e inflamación, va a haber más resistencia al flujo y la presión portal todavía va a aumentar más, con más destrucción del sinusoide. Pues tenemos que pensar no solamente en el evento quirúrgico, sino en lo que sigue en los siguientes días. Para el drenaje necesitamos hacer plastías de las venas que tenemos, plastía de la suprahepática derecha, plastía de las 5 y 8, para que nos queden drenadas de una manera amplia y que al momento de la implantación, como al momento de la regeneración, en donde el hígado, los segmentos anteriores y posteriores empiezan a girar hacia la línea medial, no obstruyan nuestra anastomosis. Esta es una manera de hacer una plastía en la suprahepática derecha. Esto es lo que causa el small for size, el hígado pequeño para el tamaño del injerto, es cuando se pone una cantidad de tejido muy pequeño. Para un paciente que pesa 80 kilos,
y le ponemos 800 gramos, diría que él tiene el 1% de su masa de hígado en su cuerpo. El límite inferior aceptable es 0.8. Abajo de 0.8 ya está uno corriendo un riesgo de small for size, ¿sí? Entonces, por eso hay que modular el flujo portal y no utilizar injertos pequeños o injertos dañados. Entonces, los resumen, el takeaway es: el hígado funcional está determinado por el tamaño real, la calidad del injerto. Un hígado de 35 años es mejor que un hígado de 60, un hígado sin grasa es mejor que un hígado con grasa. La enfermedad hepática, lo avanzado de la enfermedad, entre más avanzada sea la enfermedad, el paciente tiene una circulación más hiperdinámica. La cantidad de flujo que llega, que también dejamos el tracto de salida, ¿sí? Y entonces sí nos queda el tamaño funcional del injerto, maximizado por una modulación del flujo de entrada y una mejoría del flujo de salida. Entender el concepto de funcionalidad del injerto nos ayuda a mejorar los resultados. Rápidamente, las variantes anastómicas que presentaban en las sesiones de vía biliar, y esto son importantísimas en nuestro tema, ya que vamos a estar presentes a la doble porta, la doble vía biliar, la doble origen de la arteria. Es una porta en H, esta no es en H, es una trifurcación, es una porta en H. Las variantes de las suprahepáticas, las variantes de las vías biliares. Se aísla la porta y arteria, se corta el hígado, se hace un portocabo en el receptor, se extrae el injerto, se pesa, se reconstruye, se perfunde, se reconstruye. Así queda, así se implanta la suprahepática, dos maneras, porta a porta, arteria a arteria, microscópica, vía biliar, y así queda ya reperfundido el injerto con su reconstrucción de la suprahepática media. Esta es otra reconstrucción, así queda al final, se hace un Doppler y vivieron felices para siempre, a veces. Esta chica ya tuvo un bebé, esta chica que donó ya tuvo un bebé, son pacientes de Guatemala estos, es donador receptor, esto es uno de los de aquí. Este es un niño que vino con fulminante, pensábamos hacerlo en vivo, pero salió de cadáver. Esta es una niña mexicana que fue de vivo relacionado también en fulminante. Esta es una niña con atresia de vías biliares y fulminante. Esto es lo que causa hacer trasplantes de vivo. Envejeces. No estamos presentes en las complicaciones. El que diga que no tiene complicaciones es que no ha operado o está mintiendo, probablemente las dos. Nuestro miedo más terrible, la muerte de un donante, no la hemos experimentado, pero sí hemos tenido lo que le llaman cercas, o sea, near miss events, en donde ha habido riesgo de complicación fatal para el donante, y hemos aprendido y ha corregido el curso. Voy a terminar diciendo que el donante hay que cuidarlo de por vida, ya que su tasa de depresión o complicaciones a largo plazo es importante. Ha habido suicidios en los donantes y ha habido un riesgo discretamente más incrementado de enfermedad metabólica, y se ha encontrado que en alguno que otro paciente, obviamente ya hablando de miles, ha habido gente que ha desarrollado cáncer. No se sabe cuál es la relación, pero el cuidado del donante debe ser algo que debe acompañarnos de por vida. Esto sucede, esa es la gráfica de riñón. Entonces, eso sucede en la donación tanto renal como hepática.
Bueno, yo creo que con esto voy a terminado. El tema es muy largo. Estos son los avances de cómo reparar la vía biliar con biología molecular, cómo hacer biostents de vía biliar, cómo el procedimiento que decía Carlos, este que se llama RAPID, cuando tenemos un donante muy pequeño, ponemos el injerto, quitamos medio hígado cirrótico, ¿sí? Y ponemos el injerto, esperamos que crezca y luego ya que crece, quitamos el resto del hígado. O sea, el hígado cirrótico provee ciertas funciones, solo todo el flujo portal se redirige al injerto nuevo. Tenemos muchos productos que nos han ayudado a hacer la vida más fácil, como estos concentrados, y hay que siempre estar pendiente de todas las complicaciones que esto pueda. Esto es un monosegmento en pediátricos, en niños menores de 8 kilos, se quita parte del segmento lateral, la parte lateral y la parte inferior. Creo que ya con esto podemos concluir. Muchas gracias, doctor Luis Carlos.